Hola, hoy te traigo una clase de pilates con pelota, así que quédate al ver el vídeo y vamos a ello. Bueno, vamos a empezar, nos vamos a tumbar boca arriba, nos vamos a colocar con nuestras piernas apoyadas encima de la pelota y nuestras manos en nuestro abdomen. Vamos a empezar activando nuestra faja abdominal y nuestro suelo pélvico. Así que vamos a tomar aire, vamos a llenar nuestras costillas y cuando exhalamos vamos a ir recogiendo lentamente nuestro abdomen y nuestro suelo pélvico hacia nosotros. Tomamos aire y exhalamos y vamos recogiendo, llevando el ombligo lentamente hacia adentro y hacia arriba y manteniendo esa activación. Tomo aire, lleno mis costillas y un poquito mi abdomen. Y exhalo y voy recogiendo ombliguito, suelo pélvico, una más, tomo aire y exhalamos y vamos recogiendo ombliguito y suelo pélvico. Vale, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Si queréis podéis colocaros con las manos como estábamos, manteniendo para que controléis que el abdomen esté activo y si no podéis colocar los brazos alargados a lo largo de nuestro cuerpo. Así que yo me voy a quedar aquí, tomamos aire. Al exhalar, recogemos nuestro abdomen y vamos a estirar las piernas, intentando que el abdomen no salga hacia afuera. Tomamos aire, exhalamos y volvemos a posición inicial. Tomamos aire y al exhalar, estiramos, tomo. Cuando exhalamos, volvemos a posición inicial. Una más, tomamos aire. Al exhalar, estiramos, tomo y al exhalar volvemos a posición inicial. Vamos a hacer otro ejercicio desde esta posición. Nos vamos a quedar con una de las piernas flexionadas y apoyada en la pelota y la otra la vamos a mantener elevada arriba y el brazo de la misma pierna se va a colocar apoyando la mano en la rodilla. Desde aquí lo que vamos a hacer es, cuando tomamos aire, llenamos de nuevo costillas, al exhalar echamos el aire, mantenemos el ombligo dentro y vamos a presionar la rodilla contra la mano a la vez que estiro la pierna hacia adelante. Así que vamos a ello. Tomo, exhalo, recojo ombligo y tomo y exhalo y volvemos. Tomamos aire. Exhalamos y va, empujo mano contra rodilla y estiro la pierna, tomo, al exhalar doblo la rodilla manteniendo la tensión que tenemos en la otra pierna, tomo aire de nuevo, exhalamos y estiramos y de nuevo tomo, exhalamos y volvemos, cambiamos de pierna. Podemos colocar si queréis la otra mano en el abdomen y así controláis que el abdomen no salga hacia afuera. La mano en la rodilla, mantenemos esa tensión en la parte posterior y desde aquí volvemos igual. Tomamos aire. Al exhalar, recojo ombligo, presiono rodilla contra mano y estiro la pierna. Tomo aire. Exhalo y volvemos. Tomo aire. Exhalo y estiro. Tomo, exhalo y vuelvo y una rep más, tomo, exhalo, tomo aire y exhalo, recojo fuerte y suelto. Ok, vamos a colocarnos ahora con nuestras piernas estiraditas, colocamos los pies en punta y brazos alargados a lo largo de nuestro cuerpo. Desde aquí tomamos aire. Cuando exhalamos recogemos el ombligo, el glúteo y elevamos arriba nuestro culete. Tomamos aire aquí. Cuando exhalamos, bajamos. Tomo aire. Exhalamos, recogemos ombligo, suelo pélvico y culete y elevamos arriba. Tomamos aire. Al exhalar, bajamos. Vamos a hacer una rep más. Tomamos aire. Al exhalar, recogemos y arriba, tomo, y al exhalar, recogemos y abajo. Ok,
Vamos a colocar la pelota entre nuestras piernas, entre nuestros tobillos y vamos a estirar la pelota arriba, pies en punta. Activo bien mi faja abdominal y desde aquí tomo aire. Cuando exhalo, doblo, tomo. Cuando exhalo, tomo. Exhalo y doblo, tomo. Exhalo y estiro, tomo. Exhalo y doblo, tomo. Estiramos y una vez más tomamos aire. Al exhalar doblamos, tomamos aire y al exhalar estiro. Ok. Y vamos a cambiar de posición. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar la pelota entre nuestras manos. Esta pelota no pesa demasiado, así que va a ser un poquito más fácil. Y lo que hacemos es que colocamos las puntas de los pies hacia nosotros, piernas separadas, anchura de caderas, alargamos, encajamos nuestras escápulas, mentón dentro, tomamos aire, exhalamos, recojo el ombligo y llevo atrás la pelota, tomo aire y cuando exhalo volvemos, me voy a bajar un poquito, tomamos aire, exhalamos y pelota atrás, tomo, exhalo y vuelvo y una vez más. Tomo aire, exhalo, recojo y llevo atrás la pelota, tomo, exhalamos, recogemos ombligo y volvemos. Vale, vamos a hacer otro más. Nos vamos a colocar con la pelota bien apoyadita, colocamos los pies apoyando la planta de los pies completa en la pelota y más o menos una separación de anchura de caderas, brazos estirados a lo largo del cuerpo. Encajo mis hombros y meto mi mentón, tomamos aire, exhalamos, recogemos ombliguito, suelo pélvico y glúteo y elevamos el culete al techo, tomamos aire y al exhalar bajamos, tomamos aire, exhalo y subo, tomo y al exhalar bajamos y vamos a hacer una repetición más, tomamos aire. Al exhalar, arriba, tomo y al exhalar, bajamos. Ok, muy bien, vamos con el siguiente. Nos vamos a quedar con nuestra pelotita al lado, vamos a estirar una de las piernas y vamos a apoyarnos un poquito en el lateral. Desde aquí lo que vamos a hacer va a ser tomar aire. Al exhalar, elevo la pierna, tomo. Y al exhalar, la bajamos. Vamos a hacerlo con la pierna flex. Tomo, abro, tomo, volvemos. Tomamos aire, abrimos, tomo, volvemos. Activando bien faja abdominal, tomo, abrimos y tomo, volvemos. Cambiamos de lado. Me coloco de nuevo. Mi piernecita estirada para controlar la postura y desde aquí vamos, tomamos aire, exhalo y tomo y volvemos, tomamos aire, exhalamos, activo faja abdominal, glúteo, elevo, tomo, volvemos, una vez más, tomo, abrimos, tomamos aire y abajo. Ok, vamos con el siguiente. Nos vamos a colocar con la pelota apoyada en la pared. Tenemos que intentar que la pelota más o menos se quede a la altura de la zona dorsal lumbar. Y desde aquí tomamos aire. Exhalamos, activamos ombliguito, suelo pélvico, glúteo y bajamos. Tomamos aire. Exhalamos y arriba. Tomo. Exhalo. Tomo, arriba, activo fuerte, tomo, abajo, tomo, arriba, una más, tomo, abajo y tomo y arriba. Ok, ya que estamos con sentadilla, vamos a hacer otra. Nos vamos a colocar con
Las piernas de nuevo separadas, anchura de caderas, cogemos la pelota y desde aquí tomamos aire. Cuando exhalo, recojo ombligo, suelo pélvico y bajo culete, a la vez que elevo, tomo y vuelvo. Tomo, exhalo, tomo, exhalo, mantengo bien la faja abdominal activa, tomo, abajo, tomo, arriba, una más, tomo, bajo, tomo y arriba, ok. Y vamos con el último ejercicio, vamos a trabajar una planchita, nos vamos a colocar con rodillas apoyadas, codos apoyados en la pelota y lo que voy a hacer es llevar la pelota hacia adelante, desplazar mi centro de gravedad y me mantengo aquí activando bien mi abdomen. Tomo aire, exhalo, tomo, exhalo, recojo fuerte, tomo, exhalo y una más, tomo, exhalo y estamos. Podemos estirar un poquito aquí atrás y relajamos bien nuestra espalda. Ok, chicos, espero haberos ayudado y que lo pongáis en práctica. Espero que os suscribáis al canal si no estáis suscritos aún y por favor darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.